Aníbal Fernández, ex jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, y en esta actualidad es interventor de yacimientos carboníferos de Río Turbio. Aníbal Fernández, Hugo Pressman y Gerardo Yomal los saludamos. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Dígame, Fernández, ¿qué importancia le da usted para lo que viene y lo que le queda al gobierno nacional en relación a lo que pase en estas elecciones legislativas de los próximos meses? Las elecciones son muy importantes porque, en definitiva, eso es lo que consolida y hace el poder político. El poder político también son las manitos que se levantan en el Congreso para aprobar decisiones de fondo que tienen que ver con las necesidades del pueblo argentino. Uno necesariamente pelea y busca a que se pare de poder para poder tomar decisiones de fondo que la Argentina necesita a partir de la catástrofe que le tocó vivir en los últimos 4 años por el corrupto, perverso y ruin del presidente que tuvimos como Macri, y el año de la pandemia, con lo cual requiere de un montón de decisiones de fondo que hay que trabajarlas y profundizarlas, y se necesita poder político. Así que la importancia es esta. Estoy convencido que se va a ganar sin ningún inconveniente, pero hay que trabajar mucho con ello. Fernández, la pandemia está jugando a favor de las oposiciones, de acuerdo a elecciones que se han venido produciendo en América Latina. ¿Eso lo alarma en función a las elecciones de noviembre? Yo no coincido que vaya en contra o beneficio de alguien. La pandemia es la pandemia. Puede tener impacto de lleno negativo. Churchill ganó la Segunda Guerra, perdió las elecciones y después volvió a ser primer ministro, como puede ser un impacto fenomenal respecto de lo que realmente fue sucediendo. La porquería que dejaron en pie como sistema de salud en Argentina de estos tipos, eso no puede pasar gratis. La responsabilidad en la deuda que tomaron, que es imposible de pagarla y que requiere un esfuerzo sobrehumano para poder conquistar, primero de parte de los bonistas, después de parte del Fondo Monetario Internacional, y aún no ha concluido, soluciones, pero que se llevan buena parte de la riqueza argentina en términos de intereses. Muchas son las cosas que tienen que resolver en este tema, pero creo que el pueblo no es ausente, conoce lo que está sucediendo, y al conocerlo tendrá que tomar decisiones acertadas. Yo estoy convencido que este camino es el correcto. Hay, según el sociólogo Artemio López, un porcentaje de la población muy importante que al día de hoy todavía está indeciso, ¿no?, frente al voto. Así que usted no tiene temor que pueda haber algún tipo de sorpresa, algún batacazo frente, bueno, a lo que implica vivir durante tanto tiempo con una pandemia que obviamente no es responsabilidad del gobierno, pero bueno, frente a una situación socioeconómica durísima para la mayorías populares. Aparte del respeto y el cariño que le tengo a Artemio, que coincido con sus números y que muchas veces recurro a él porque poca gente conoce la forma de analizar la pobreza y el conocimiento real de números que nos muestra cómo impactan los dolores de fondo en nuestro país. Tengo que decirle que hay una parte siempre pendiente, y esa parte pendiente se resuelve en los últimos días, no se resuelve antes, ¿sí? Con lo cual, cuando Juan Perón volvió a la Argentina sacó 62% de los votos, 38% lo votó, y cuando Cristina tuvo su mejor elección sacó el 54% y cuando Cristina lo votó. Hay una franja del pueblo argentino que lo vota peronistas. Nosotros deberemos trabajar fuertemente para consolidar el núcleo duro, lo que Perón llamaba el hormiguero en líneas generales, y después trabajar en esa franja gris que está indefinida todavía, hormiga o por hormiga, al decir Juan Perón, para completar el número que le permitieron al presidente ser presidente y a Cristina ser vicepresidente, y que siga creciendo el nivel de discusión de políticas públicas para el beneficio de ese pueblo. Aníbal Fernández, usted participó desde distintos cargos, fue ministro de Interior, jefe de gabinete, ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, 2 veces fue jefe de gabinete.
Le preguntaría lo siguiente. Cristina Fernández, después de ganar con el 54% de los votos, dijo que un presidente tiene alrededor del 30% del poder. Usted que estuvo ahí en reiteradas ocasiones, desde ese lugar, ¿qué poder tiene efectivamente un gobierno nacional y popular elegido por el pueblo? En manos de alguien de la característica de Cristina, mucho. No Ella sé dijo si 30%, ¿no? Yo creo que no. Perdón por disidentir con la expresidenta, pero yo creo que Cristina, que conoce mucho de la botonera, la toca como si fuese un colombiano. La conoce como ninguno. Y yo no he visto gobiernos que no sean el de Juan Perón, el de Néstor y el de Cristina y ahora Alberto, que el poder real no le diga órdenes al poder formal. Como debo reconocer que Político Goyen hizo su primer intento, primera elección con ley de comicios, como es la 88-71, la que todos conocemos como ley Sáenz-Peña, pero él tenía 5 terratenientes en el gabinete: el ministro del Interior, el de Economía, el de Hacienda, el de Obras Públicas y el canciller. Yo estoy convencido que esa discusión que se tiene que dar va a una pelea. ¿Quién es el que va a tener más poder? El que más sepa ejecutar ese propio poder, porque si no está dispuesto a aceptar las reglas de juego que le impone el poder real, el poder formal va a tener limitaciones y va a tener confrontaciones que las tiene que aceptar y darlas libremente. Bueno, son reglas de juego. Distintos sectores del gobierno, incluso el propio presidente de la Nación, yo le he escuchado también esta expresión al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Me refiero a un nuevo verbo que dice desengrietar. ¿Usted lo tiene en su vocabulario a ese verbo? No sé qué quiere decir. No sabe qué quiere decir. No, digamos, cuando se largó la campaña electoral del gobierno actual, que ya tiene más de un año, se utilizaba este término o aparecía calmar los ánimos, tratar de... Usted habla de desengrietar, de grieta, de salir de la grieta, de terminar con la grieta. Sí, eso es una expresión que no la utilizo yo, sino que la utilizó incluso Axel Kicillof. Le dije que no sabía qué quería decir porque no lo escuchaba. Yo no utilizo el término grieta. Es un neologismo que le pertenece al corrupto de Macri. Yo no utilizo ese neologismo. Es un invento de este señor que, como no sabe nada de nada, es un libro sin tapa y sin hojas, y se ha dedicado a robarse lo que le pertenece a los argentinos para él, para sus amigos y para su familia. No me va. Lo único que falta a la altura del partido es que tenga que yo utilizar palabras que inventa esta catástrofe. La Argentina, de la Revolución de Mayo, tuvo de divisiones que son propias de la vida, modernistas y saavedristas, unitarios y federales, autonomistas y metristas, codos y cosidos, radicales y conservadores, radicales y peronistas. Ha habido todo lo que se le ocurra, pero nunca he empezado en ese término, porque la realidad es que estamos hablando de tipo de concesiones que uno tiene que hacer. Y ustedes me van a decir, el día de mañana se van a poner de acuerdo para que no exista más esa raya, ese hueco, esa zanja, como le quieran llamar ustedes, que no es la zanja de Alsina, es una cosa mucho más complicada. Si no va a existir más, porque van a estar todos juntos, yo voy a estar en la vereda del frente. Porque no quiero saber nada con esa unión, porque para llegar a esa unión hay que hacer demasiadas concesiones que yo no estoy dispuesto a hacer. Entonces, la realidad no tengo nada que ver con esa expresión. Ni la utilizo ni positivo ni negativo, no la utilizo directamente. Sí, le aclaro que, digamos, en nuestro programa no utilizamos esa palabra, sino preferimos utilizar la palabra fractura histórica, política. O la pelea que tenemos que darla, porque yo no me arrepiento de lo que tengo que hacer. Y reivindico cada uno de los gestos que ha hecho, siendo peronólogo como lo soy y un fanático, si se quiere decir, en términos de la política que representa, de su unidad de concepción que me permitió formar parte después de tantos años casi de su misma unidad de acción. Sigo creyendo que el periodismo le ha aportado todo lo que se necesita, pero me preguntaban en un programa ayer, un programa humorístico, pero en algún momento si me había decidido no está el periodismo, ¿por dónde agarra? Y sería radical o comercial y popular, qué sé yo, se me ocurre, no sé.
no le quito mérito a nadie, pero me da la sensación que era mucho más fácil, pero no decía que el 16 había votado por Irigoyen, con lo cual pareciera ser que no estábamos tan lejos de la manera de verlo. No me parece que salió con el 45 de Esperón, el que dice que en el velorio de Irigoyen hubo 1 millón de personas, tendrían que haber estado en el 30, evitando que lo volteara. Me parece que la visión que uno tiene no está tan loca. Estamos dentro del marco de una propuesta que es de fondo y que tiene mucha carnadura en términos de lo que piensa el pueblo, de lo que necesita el pueblo y de lo que uno tiene que trabajar para dárselo. Aníbal Fernández, usted es un político que tiene conocimientos históricos, no siempre se encuentra dentro de la dirigencia política gente que tenga conocimientos históricos, pero me parece que primero el término grieta es anterior, obviamente anterior lo acuñó Jorge Lanata, y con relación al tema de lo que nosotros denominamos fractura, ¿usted no considera que son 2 proyectos de país que hay desde 1810? Absolutamente, absolutamente. Son y que esos 2 proyectos de país se vienen neutralizando, pero en última instancia, cuando asume el modelo que no es nacional y popular, el grado de destrucción que produce lleva a que cuando asuma un gobierno nacional cada vez lo hace desde un lugar, desde un nivel inferior, porque el grado de destrucción es inmenso. Incómodo e incompleto, y con un esfuerzo sobrehumano para ponerlo mínimamente en condiciones aceptables. Coincidimos 100%. Dígame, Fernández, ¿usted está de acuerdo? ¿Qué significa para usted? Le doy 2 conceptos, uno el de unidad nacional y otro el del pacto social. ¿Está dentro de su mirada? Interpreto. Lo de unidad nacional siempre requiere tratar de hablar de temas muy grandes para que uno pueda tratar de encontrar en la cabeza de dirigentes de estatura la posibilidad de pensar seriamente en estas cosas. Lo último que yo reconozco de esa característica es Antonio Cafiero en el palco con Raúl Alfonsín en Semana Santa. Sí. Esa estatura. Es lo último que yo recuerdo que se haya visto dirigentes que sepan interpretar el momento que está viviendo el país. Este momento de la pandemia, ¿se parece? No. Y con las complicaciones sí se parecen, claro que se parecen. Es un momento donde debe haber habido una muestra de esa unidad nacional para tratar de encontrar entre todos las salidas, y claro, lo que pasa es que las cabezas de frasco, esto que les toca en este momento ser oposición, empezando por el corrupto de Macri, seguramente van a tener esa visión de confrontación que no es oponer la oposición al gobierno, es oponerse por oponerse. El presidente va a pintar la de blanco, nosotros de negro, pero él mañana la va a pasar de negro, entonces nosotros de blanco. Es oponerse por oponerse. Entonces siempre va a estar esa discusión, y hoy sería imperioso tener una visión mínima de 3, 4 temas en los que uno pusiera a trazar, aunque sea con trazo grueso, con algún cartón importante, la garantía de que sobre esos temas no se va a pisar para poder trabajar fuertemente en los intereses, porque si puede que son del bien común, del hombre y la mujer común, del pueblo que lo necesita, no lo vamos a encontrar con mucha facilidad, porque puedo insistir, si el corrupto de Macri o Patricia Burri son los que representan esa manera de pensar, va de suyo que las soluciones no pasan por ese conservadurismo que representan, ¿no? De todos los cargos que ha ejercido hasta ahora, Aníbal Fernández, ¿cuál de ellos se sintió más de acuerdo, o no más de acuerdo, más cómodo en relación a los objetivos que usted tuvo cuando empezó a militar en política? Todos. Yo, cada vez que asumí un cargo, juré 16 veces. 16. Y si sumo la actual tarea que estoy desarrollando, que es ser intervención de lanzamiento terrorista de Unión Turbio, pero tiene el rango de secretario de Estado, con lo cual, si fuera secretario de Estado, debería jurarlo de ese cargo, sería en 17. Las 16 veces que juré siempre me vinieron a buscar. Nunca fui a golpear la puerta a nadie, a pedir un trabajo para ocupar un espacio. Y he creído con toda mi alma que iba a estar toda la vida. Es la mejor forma que yo encontré para desarrollar la tarea que a mí me encomendaron. Porque si no, las mezquindades a todos, absolutamente todos, yo soy tan humano como Iván, siempre nos van a abordar, siempre nos van a abordar. La mejor manera que encontré es de hacerme cargo de que voy a ser ministro para toda la vida. Entonces encaro sin temor, ni los cortos, ni los medianos, ni largo plazo que arrancan juntos, diría John Maynard Keynes.
todos arrancan el mismo día, yo voy a hacer como que toda la vida voy a ser ministro de ese lugar. Y entonces voy a trabajar con la tranquilidad de que no me ataquen las desesperaciones o las búsquedas de otras alternativas que por ser humano me pueden caber como cualquiera. Dígame, Aníbal, dentro de su vocabulario, dentro de su concepción política, ¿aparece la palabra quinta columna? Sí, seguramente aparece la palabra cipayo. ¿Usted nos podría dar nombres y apellidos hoy de políticos cipayos o no sé si utiliza la palabra quinta columna? Yo soy un tipo muy seguidor de Jauretche, toda la vida lo he sido, desde muy chiquito. Y ese pensamiento nacional siempre me abordó antes de la vida en democracia. Me escapaba para hacer ir a las charlas de Pepe Rosa que se hacían por arriba del molino. Yo no recuerdo bien el lugar, pero sabía que era sobre Callao, no recuerdo bien el lugar cuál era. Siempre tuve una visión más parecida de esa característica. Si uno tiene que plantearse en términos de los que no respetan, los que los pertenecen a todos, hay una expresión de Jauretche que sabe mucho, eso hasta el propio Ilia lo usó, ¿no? Que él decía que no le tenía a los de afuera que nos quieren comprar, sino los de adentro que nos quieren vender. Hemos estado en presencia de un gobierno completo que actuó de semejante manera. El tema municipal, que la quinta columna, son dos cosas distintas. Para mí la quinta columna no es municipal, estos tipos, este gobierno municipal ha llegado a hablar hasta de entregar Malvinas, visiones muy que dentro de su propio grupo han tenido radicales que fueron tan radicales como Zavala Rodríguez, que no gozaban la simpatía nuestra porque tenía poca visión cercana a la nuestra, pero había sido el responsable de la resolución 2065. No lo olvido, sé que la que me dice que me permitía, conforme a las Naciones Unidas, sentarnos a la mesa a discutir con el Reino Unido por la titularidad que nos corresponde respecto de las propias Malvinas. Son las cosas que uno tiene que ir mirando, quiénes son los que tienen esa vocación y cómo se comportan en tal sentido. Yo tengo esa visión, no la cambio, y sobre eso son temas que son inalterables y no doy lugar a la discusión. Aníbal Fernández, usted sabe que el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, tiene enfrentamientos con la ministra de Seguridad de la Nación, incluso ha efectuado críticas que han involucrado al presidente de la Nación. La última lo ha hecho citando precisamente una frase de Jauretche. Dijo, el ser nacional, tal cual lo describía Jauretche, es una mixtura de sangre criolla, indígena, extranjera, que nada tiene que ver con esas frases que han bajado de los barcos. Por último dijo que más allá de eso, si fue o no un exabrupto, se refiere a la frase desafortunada del presidente de la Nación, para nosotros tiene una mirada estratégica, porque no se puede saber hacia dónde vamos si no sabemos de dónde venimos. ¿Cómo se plantea ante esta situación? A ver, separémoslo tanto. Si la frase fue afortunada o desafortunada es un tema del presidente, no tengo ganas de andar calificándosela yo. La colonia tuvo su peso específico en México y en Perú, no fue en Argentina. Yo dudo que haya superado las 200.000 personas, porque si yo me remito al primer censo de la Argentina, gobierno de Sarmiento, en 1869, estamos hablando de algo así como 2 millones de personas. Ergo, eran muy poquitos. Yo creo que muchos tienen que haber perecido en las guerras civiles y hasta en Curupaytí, por lo cual tiene elementos para mirarlo de esa manera. Es la generación del 80 la que se toma como tarea esencial la de traer una inmigración europea, que entre 1880 y 1915 pasa a ser unos 7 millones de personas. Entonces, creo que vinieron de los barcos, y sí, vinieron de los barcos en ese caso. Lo digo con mucho orgullo y con mucha bronca, porque don Miguel Fernández, quien fuera mi abuelo paterno, que llega a Argentina entre 1905 y 1907, nunca ha logrado encontrar el barco formal en cual llegó, era rubio y ojos celestes. No pregunten de dónde vengo, yo había un sodero en la casa que era bastante mucho. Pero mi vieja, que es bien de Carlos Casares, bien de campo, son dos cosas distintas. Y mi abuelo, que era rubio y ojos celestes,
también era chusma ultramarina. Le echaba las pelotas lo mismo que le echaba las pelotas a los paraguayos, los bolivianos o los chilenos. No cambió nada, la visión es la misma, la visión discriminadora, la visión de gesto adulto, de mal acto, de mal gesto. Eso se vio. Entonces no creo que el presidente haya sido tan loco. Yo repito, de los Estados Unidos no me meto, no opino, porque me sigo jefe de gabinete de este país 2 veces, me parece que tengo la responsabilidad de ser cuidadoso con lo que digo respecto a los otros países, en el caso mío, pero nosotros bajamos de los barcos, y por lo menos los míos, mis 4 apellidos son Fernández, Suárez, Sánchez, Oliván, así que más españoles es imposible. Sin embargo, sigo viendo bien clarito que la América, la que yo quiero es la América esta, la América morena, la que me pone, la que me llena de orgullo. Yo no tengo características europeas que me hagan respetarlo demasiado, porque yo no me olvido que el arribo de la civilización en cabeza de Cristóbal Colón venía de la mano de 4 mulas alejandrinas, Intercaetera 1 y 2, un Siquín, Centineo de Botionis, que son las que le permitían tanto a España como a Portugal hacerse de la tierra. En esa misma llegada de inmigración europea, Portugal había traído 3 millones de portugueses al Brasil, con lo cual, digo, la Argentina tuvo muy poquito de llegada específicamente de la colonización. La tarea que nosotros tenemos entonces es discutir otra cosa. Lo que dice Berni me parece que tiene mucho más de ganas de pelearse que de analizar lo sucedido, porque es verdad lo que dice él, que no es de él, que Seneca, que dice que nunca habrá buenos vientos para que no sabe dónde va, pero la realidad es que siendo gobierno del peronismo, no sea el primero donde quiero que se vaya, y a resolver el problema de que se muera la menor cantidad posible por esta catástrofe que nos toca vivir al mundo, ¿no? Estamos en el tren en Radio Cooperativa dialogando con Aníbal Fernández. En el libro que usted escribió, Sonceras Argentinas y otras yerbas, el prólogo se lo hace Cristina Fernández de Kirchner y estimo que se lo dice en forma cariñosa, que usted es un hombre zarpado, creo que esa es la expresión que ella utiliza. Cuando usted califica al expresidente Mauricio Macri, entre otros términos, de mamerto, ¿usted cree que con ese tipo de palabras usted... Creo que le hice un favor, por eso no lo utilizo más. No lo utiliza más. Minimizo la situación que es un corrupto, es un perverso y es un ruin. Son muchos más que se mamerto. En ese mismo libro que yo le señalo, usted, refiriéndose a Macri, habla de la protección de la mafia de los grandes medios argentinos sobre el expresidente. ¿Recuerda esa frase que usted escribió en el libro? Sí, claro, los escribí yo los libros. No, digo, porque quizás, pasó un tiempo, quizás no se acuerda. Sí, claro, si me pide que se lo repite de memoria, seguramente no voy a poder. Sí. Pero lo que yo me refiero, sí, claro, me acuerdo, por supuesto, porque pasan por mi revisión unas 10 veces. ¿Y cómo funcionan un expresidente, los grandes medios de comunicación y la palabra protección y la palabra mafia? El presidente es lo que es, ya no lo voy a explicar 40 veces, ya estamos en eso, que ha tenido la protección de toda una cantidad de medios, que son lo que diría Jauretche, más libertad de empresa que libertad de prensa. No necesito hacer mucho esfuerzo para que todos se den cuenta que estamos viendo, basta con mirar un poquitito lo que se está dando, como para saber quiénes son los que lo cuidan y quiénes no. Lo que pasa es que le salió una cosa tan espantosa, con resultados tan malos, que pueden haber sacado ventaja a algunos de esos medios para per se, que lo que hubiera significado el buen ejercicio de la cosa pública. No es mucho para discutir más de eso. Han sacado ventajas, lo han sacado tanto el corrupto del presidente como la que fuera quien fuera gobernadora de la provincia de Buenos Aires, y que así fue la catástrofe con la provincia, ¿no? Justamente en esa campaña de la provincia, donde usted era candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, indudablemente una campaña infame, en la cual usted aparecía como el instigador de un triple crimen, y cuando finalmente se usaba el eslogan ¿a quién le dejaría usted los hijos? A una persona que aparecía como Heide, y usted
que era cómplice de un triple asesinato, era obvio cuál era la respuesta. ¿Usted hizo algún juicio, por ejemplo, a Carrió y a la Nata sobre esta situación? Todavía no. ¿Y por qué no la hace Fernández? Algún día se lo cuento. Seguimos en el tren de Dialogando con Aníbal. Estoy esperando que proceda la conclusión de otra causa, que tiene que ver con mi persona y no con delitos. Una vez que estoy superada esa causa, comienza el proceso de los que van a tener que dar explicaciones por mí, porque yo puedo ser manso, pero como diría el padre perseguido, siempre he sido así, a lo peor contra el bien, pero no me voy a quedar quieto, le garantizo. ¿Ya lo verás? Fernández, antes usted decía que bueno la expresión unidad nacional lo llevaba a ese encuentro en la Casa Rosada, los Carapintadas, Cafiero, Alfonsín. ¿Cómo lleva la expresión o el significado político y cree si que hay que generarlo hoy en la Argentina un pacto social y quiénes tendrían que entrar ahí? Ahí. Yo no soy muy amante de toda esa tarea. No quiero boicotearla ni conspirar. El presidente sabrá bien por qué lo hace y cómo lo consigue y cómo lo lleva a la práctica. Yo no soy amante de eso. Sí soy un convencido de que la política... Porque dice en 1970 en la Universidad de México que había que reconstruir el contrato social. ¿Y por qué decía ello? Porque el contrato social es un contrato verbal. En definitiva, lo que había que reconstruir era la palabra. Yo coincido en eso. 100% coincido en eso. Que hay que reconstruir la palabra. Y eso hace que entonces las discusiones sean radiales y que uno se tenga que sentar por sector, pero no acordar pitanzas, ventajas, sino discutir la política que nos importa a todos. Porque si no es muy difícil resolver estos temas, llámese precios, llámese salario, llámese jubilaciones, llámese tarifas. Es muy difícil si no se va revisando caso por caso. A mí me da la sensación que en cosas así, en públicas, por la cantidad de gente o sectores involucrados, que se puedan encontrar variantes. No lo encuentro de esa manera. Yo tengo una visión distinta, pero en definitiva vamos al mismo punto. Que si no es por la palabra, la política es imposible llevarla a la práctica. Fernández, cuando usted pone la cabeza en la almohada y hace un raconto por su larga trayectoria... Cuando yo pongo la cabeza en la almohada duermo, así que no me busque por ese lado porque no es el momento mío de pensar. Yo pienso durante el día, todo el día vivo pensando. Le cambio el lugar para la reflexión que le pido. Durante el día, en algún momento se detiene a lo largo de tantos años de ser funcionario en puestos muy importantes. ¿Piensa en qué casos cometió injusticias en su accionar? Seguramente en muchos, pero no rompe platos el que no lava. Solo ese no rompe platos. Si usted lava platos, rompe platos. Si lava muchos platos, rompe muchos platos. Seguramente he roto platos en mi camino, seguramente. Lo que he tratado de hacer es, cuando me doy cuenta, que gracias a Dios siempre es medio rápido, tratar de repararlo rápidamente. No sé, Fernández, ni cosa que te parezca. ¿No cree que fue injusto aquella denuncia por el 2005 de que Pino Solana instigó la quema de trenes? Ese tema, yo perdí una demanda por ese tema. Alguna vez lo hablé con Pino, siendo senador nacional. Y cuando se lo expliqué me lo entendió. Yo no tengo forma de estar ahí. Yo tengo partes que que son los que me informan. Y yo hice público un parte. Como no me lavo la mano con nadie, me hago cargo, soy bastante agradecido para eso. Así que me hago cargo de lo que me corresponde. Y si yo asumí que el parte que me dieron era correcto y no era correcto, debo hacerme cargo de las responsabilidades pertinentes, y punto. Nunca en mi vida haría un gesto de esa característica para lastimar o agraviar a alguien. Nunca.
Seguimos en el tren, en Radio Cooperativa, dialogando con Aníbal Fernández, y usted sabe que la situación que viven hoy millones de argentinos... Perdónenme un segundito, sí. Nunca hablaron ustedes con Pino de este tema, ¿no? No, la vez que entrevistamos a Pino era en la 125, tuvimos un diálogo un tanto áspero porque las posiciones eran diferentes. 2014 estoy hablando. Un día fuimos juntos a un programa de Mauro Viale, y en el programa de Mauro Viale él termina diciendo al final cómo era que los dos coincidíamos. Y claro, porque cuando yo era ministro y él era diputado nacional, senador nacional, cualquiera de los cargos que tuviera, él tenía una posición que era distinta que la nuestra y confrontaba. Pero cuando entramos en una catástrofe semejante como la de los últimos, de esos 4 años que fueron esta gente de gobierno, ¿cómo no nos vamos a parecer? Si nosotros pensamos exactamente lo mismo en cuestiones de fondo, ¿cómo no nos vamos a parecer? Es imposible no parecerse. A propósito de catástrofes y la situación que estamos viviendo hoy, más la herencia macrista, más la pandemia, más los millones de chicos que viven bajo la pobreza, el peronismo no es, según su propio creador, revolucionario, pero en este contexto tan duro, ¿usted cree que se requieren otras bibliotecas y otras reformas estructurales para asumir una realidad tan dura que, digamos, con lo conocido, digamos, no alcanza? ¿Cómo lo ve, Fernández? Pero yo no soy un obtuso que solamente leo a Perón, que lo leo a Perón. No soy un obtuso, tengo una visión muy clara de las pretensiones de lo que yo busco, y lo que busco tiene conclusiones en un montón de ideas y de pensamientos que a lo mejor no tienen nada que ver con el peronismo, y no me avergüenza a mí eso, tomar decisiones de esa característica y hacerlo en conjunto con quienes responden a esos pensamientos. No tengo la visión que me impida mirarlo. Por lo cual la biblioteca puede ser mucho más grande de lo que uno imagina, porque no solamente saca Perón en ese caso, ¿no? Hay cosas... La seguridad, por dar un ejemplo. Perón hizo muchas referencias a la seguridad, no. Hizo. Si usted quiere, yo le adapto una. Perón decía que la guerra era lo suficientemente importante como para dejarle el mando de los militares. Yo le puedo decir que la seguridad es lo suficientemente importante como para dejar el mando de los policías. Siempre en donde yo he trabajado en las decisiones del civil, siempre, por eso les estoy diciendo que si yo me equivoqué en ese momento y tuve que pagar por una demanda, me debo acercar, no lavarme las manos con los subalternos, porque las decisiones las tomé yo, como civil, punto. Pero Perón nunca dijo nada de eso. Hay indudablemente, como ya comentamos a lo largo de este reportaje, la destrucción que producen los gobiernos neoliberales hace que siempre se deba empezar de escalones más abajo. Pero también, desde el campo nacional y popular, es necesario, me parece, a esta altura del partido, hacer autocríticas vinculadas, por ejemplo, a un problema inflacionario que en nuestro país parece algo insuperable. Otros países lo tienen, pero con estructuras más o menos parecidas, pero no tienen un promedio de inflación entre 40 y 50%. No, bueno, pero estructura más o menos parecida, cuando quiero creer que usted, cuando me está hablando de una estructura más o menos parecida, me está hablando de un país después de 4 años del macrismo y 1 y pico de la pandemia. Yo no creo que haya muchos países que muestren semejante catástrofe. No, estoy hablando de la inflación histórica de la Argentina, no estoy circunscribiéndome en este momento de pandemia. La inflación histórica de la Argentina, sin la deuda que dejó el macrismo y en el marco de un funcionamiento lógico donde uno puede incentivar un mercado doméstico que se abastezca de las pymes, que le dé trabajo a todo lo que necesitamos nosotros y que los productos realmente se hereden sus precios por demás agregadas, va a tener un comportamiento más simple para cumplir con las pautas inflacionarias que salir de las situaciones en las que nos encontramos. Es muy complejo lo que nos encontramos, es muy difícil salir de esto. Pero, es decir, me da la impresión de que los gobiernos populares, nacionales y populares, suelen tropezar en distintos momentos con la misma piedra, la restricción externa, por ejemplo, que es un tema que
no solamente con el gobierno nacional. ¿A qué se refiere usted con la restricción externa? Y me refiero cuando el proceso de reactivación económica, la industria requiere insumos o maquinaria que no pueden ser satisfechas con las reservas producidas por el sector agroexportador. Y pero eso va a ser inevitable. La Argentina produce camiones y la Argentina no fabrica ni bloques de motor ni chasis. ¿Qué hago? ¿Dejo de fabricar camiones entonces? No creo en eso. No soy tan obtuso como para creer que solamente me limito a importaciones o cierro las importaciones y ojalá pudiera vivir con lo propio, pero la realidad es que me obliga a tener que tener el mejor esfuerzo para poder jugar con los vaivenes de una economía internacional que me permita colocar todos mis productos con mano de obra agregada en la Argentina que me permitan tener una balanza comercial mínimamente entre 10, 12, 15 mil millones de dólares que me dejen poder aceptar esas cosas que son indispensables y que las puedo resolver de esta manera y no suntuario. Estoy hablando de algo en serio, algo que tenga que ver con la necesidad de tener que importar porque el producto no lo puedo producir, por lo menos hoy. A propósito de la restricción externa, hubo un gran debate dentro del Frente Amplio Peronista sobre el río Paraná y el rol estatal. ¿Usted qué postura tiene en este terreno que le digo? Se puede discutir varias cosas, la mayoría no lo conoce ese tema. Si uno mira el río de la Plata, que tiene una característica de una B corta, por si grosero, digamos, boca arriba, va a encontrar el margen izquierdo todo lo que representa la Argentina y todas sus aguas profundas, que es la forma de medirlo, como en Uruguay exactamente lo mismo, y así fue el acuerdo que firmó Perón en 1975. Si ustedes toman antes de llegar a la bajada desde el puerto hasta antes de llegar al inicio de la bahía de San Borondón, van a encontrar el canal Punta Indio. Del canal Punta Indio sale hacia el sureste un canal que se llama Niño Mitre y que es el que va hasta el Pontón Regalada. Lo primero que decía en esta gran debate que se dio y que se quería meter la autonomía y todo ese tipo de cosas, la realidad es que los que decían ahí decían algo que era mentira, porque decían que por el canal de Niño Mitre se llegaba al canal de ingreso a Montevideo, y no es verdad. Por lo menos entre el Pontón Regalada y el canal debe haber no menos de 2 millas náuticas, casi 5 kilómetros, 36, casi 4 kilómetros. Si uno va al sur, desde el Pontón Regalada va a encontrar entrada a unos, no sé, pero tendría que medirlo, no lo tengo muy claro, pero unos cuantos kilómetros, la entrada y al sur, la entrada al canal que va a Montevideo, y después ahí puede doblar y volver hacia el norte para ir a Montevideo. Bueno, no hay una discusión de esa característica. La discusión está dada en lo que puede significar el Paraná puntualmente, la profundidad de su calado de 34 pies, por lo menos hasta Santa Fe, y qué se va a hacer con el resto, porque la discusión la tenemos que dar en un momento, porque por ahí puede salir todo lo que viene de Brasil si se trabaja como corresponde, y en Uruguay también. En Uruguay también se puede pensar en eso, con inversiones de toda característica. Bueno, es cuestión de que los que están trabajando en este momento miren con el cuidado del caso. Ya está vencida la licitación, por lo cual no sé cómo se va a resolver, pero hay un tiempo de prórroga porque están trabajando con los pliegos y que lo van a licitar, y si no sé cómo lo van a resolver, no lo conozco, ¿no? Pero justamente, ya que hablábamos de la restricción externa, se calcula que por esa vía, por el río Paraná, donde se exporta el 80% de la producción argentina, hay una vía de escape de aproximadamente el 30% de lo que se exporta. La vía de escape hay que controlarla con un poder de policía serio. Yo no le temo a eso, al contrario, coincido que hay que controlarlo. Pero fíjese usted, Aníbal, cuando el presidente da la discusión por el tema de Vicentín, nadie quería ver que buena parte de la cosecha de soja de la Argentina salía por barcazas hacia el Uruguay y se liquidaba en el mercado Paraguay, se liquidaba en el mercado paraguayo y volvía por el Paraná, o venían las barcazas con agua. Bueno, Paraguay es el único país que puede exportar más soja de la que produce, ¿no? ¿Cómo?
Paraguay debe ser el único país que puede exportar más soja de lo que produce, lo cual implica de que hay soja argentina que va a Paraguay y vuelve de otra forma. Son las cosechas, y muchas veces ni siquiera vienen de Paraguay cargadas con agua. Vienen cargadas con agua. La discusión tiene que ser muy profunda, pero si no nos metemos el cuchillo adentro, si no metemos el cuchillo hasta el hueso, si nos metemos a revisar cada uno de los movimientos, estamos fritos. Estamos en el tren dialogando con Aníbal Fernández en Radio Cooperativa en una extensa entrevista. En su momento, cuando estaba subiendo Macri, el politólogo José Nathanson hablaba de una derecha democrática y moderna. ¿Usted cree que existe en la Argentina una derecha democrática y moderna? Si yo tengo que ver de lo que vimos en esta gestión de gobierno, si hay gente que merezca respeto, sí, conozco muchos que merecen respeto. No voy a hacer los nombres porque no me interesa, o no tengo por qué hacerlo. Pero las cabezas que se dieron no son ni democráticos, ni modernos, ni honestos, ninguna de las tres cosas. Y cuando se hace una diferenciación entre palomas y halcones dentro de la derecha... Es un tema de ellos, no mío, a mí me tiene que cuidado. Fernández, lo llevo a aspectos personales. ¿Cuándo se hizo peronista y por qué? Yo nací en un hogar peronista. Mi madre y mi padre eran peronistas. Nací el 9 de enero de 1957, a 6 meses de la contrarrevolución. Mi padre, que era un trabajador del Estado, porque era mecánico de la Fuerza Aérea, civil, pero mecánico de la Fuerza Aérea, era un tipo reconocido, porque nunca cayó su posición política. Y a 6 meses de la contrarrevolución, la votación era ponerme Juan Domingo. Mi madre quería ponerme Aníbal Alberto, que era el nombre de sus 2 hermanos varones, y terminó en el salomónico de Aníbal Domingo. Y terminamos Domingo por Juan Perón. Desde ese momento soy peronista, no había nacido todavía. Y hizo militancia, usted estudió en la Universidad de Lomas de Zamora, tengo entendido, ¿no? Sí, señor. Pero yo milito desde los 14 años. Uh-huh. Y una pregunta, ¿apoyó el menemismo? Yo voté las 2 veces a Menem, sí, claro, las 2 veces a Menem. Estuve en contra en muchísimas cosas de Menem. Yo en el año 95 tengo escritos, cosas así publicadas, respecto de la convertibilidad, el daño que estaba produciendo en términos de generación de riqueza, porque la generación de riqueza daba los números, pero con una desocupación criminal. No era la posición que lo asumía como político. Le haré una pregunta casi existencial. Indudablemente el menemismo vino a poner patas arriba el posicionamiento histórico del peronismo. Y sin embargo... Coincido. Bien. Sin embargo, la fractura que se produjo fue pequeña, fue el grupo de Chacho Álvarez, el grupo de los 8, es muy pequeña. En cualquier otra situación, generalmente en cualquier otro partido, esto hubiera originado una fractura importante. ¿Cómo lo explica usted eso, Aníbal Fernández? Démoslo vuelta. ¿Qué hubiera hecho yo? Yo no me voy del peronismo, si hubiese hecho, con los 8. No me voy del peronismo, yo peleo desde adentro. No lo hubiera hecho eso. Estaba a propósito del libro antes citado, Sonceras Argentinas, veía, creo que usted, sin nombrarlo al canciller de Menem, usted era muy crítico, ¿no?, sobre Ditela a propósito de las relaciones carnales, y yo no recordaba que él habría dicho que, bueno, nos tenemos que rodear de gente linda y rica, ¿no? Digamos, bueno, yo, como yo era lindo, me facilitaba las cosas. Dígame, Aníbal, permítame saltar los temas y llevarlo a otra cuestión. ¿Cómo... Espere. Usted empezó con Ditela. Yo fui muy crítico de Ditela, muy crítico de Ditela. Y sin embargo le tengo mucho cariño. ¿Cómo recuerda al periodista, tuitero y bloguero Lucas Carrasco? No tuve buena relación con él, muy poca. Una vez participó con nosotros en una reunión y alguna vez lo invité, porque estábamos arrancando con algo que yo vi que iba a suceder,
muchos lo vieron muchos años después. Yo vi en el 2009 lo que iba a suceder, siguió su vida y no tuve prácticamente relación con él. Dígame otra cosa, a propósito de que usted es bastante fanático del Indio Solari, de los Redondos, de Ricota, y se produce con los músicos. Bastante. Yo creo que se produce también con los políticos un fenómeno religioso. ¿Usted también cree eso? No, pero respecto del Indio no soy bastante fanático, soy fanático del Indio. Sí. Lo conocí por un hecho absolutamente de lo que uno se imagina que puede suceder, porque me di cuenta lo que mi hijo tenía de 12 años y no tenía recuerdos. Le digo, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Entonces empecé a meterme en algo que pudiera acompañarlo y el tema de la música. Y se produce lo que se llama la serendipia, ¿no? Un hallazgo que nunca me imaginé que iba a ser semejante cosa. Y me dice maravilloso de los Redondos. Ahora, respecto de los políticos, y depende de quién es. Yo he sido fanático de Juan Perón. Para mí, Perón me da todo. A propósito de eso, claro, usted creo que no tenía edad para votar en el año 73, ¿verdad? No voté, no, claro, yo soy del 57. Pero, visto en perspectiva, ¿hubiera votado como la presidenta la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández, que en las elecciones del 23 de septiembre del año 73 votó la fórmula Perón-Perón con la boleta del FIT, cuya consigna era voté a Perón desde la izquierda? Yo hubiese votado, la verdad que no lo pensé nunca, pero no, mi hermana votó la boleta Perón. ¿Quién estuvo? Mi hermana. Ajá. Somos dos hermanos, un varón y una mujer. Sí. Ella y yo. Y yo hubiera votado, no lo más probable, hubiera votado la boleta peronismo, pero no la votado la boleta. Seguimos en el tren, ya nos queda un minutito y terminamos este interesante diálogo con Aníbal Fernández. Cuando usted escucha algún político que de repente dice, bueno, el problema es la educación en la Argentina, ¿cómo reacciona? Pero mi libro se lo explica, mi libro lo ve muy bien eso, se lo explico con lujo de detalle. El problema no es la educación, el problema es el peronismo. La bronca es con el peronismo, no con la educación. Yo he bregado en todas mis agrupaciones que todos aquellos que tenían aspiraciones, antes que las aspiraciones se prepararan para tener una carrera y un idioma si fuera posible. Yo tengo 2 carreras universitarias, no es un chiste lo que pidió, o el de mi prédica tiene que ver con mis gestos también, y lo sentí de esa manera siempre. Nunca creí que tuviera que dejarse de lado ese tema. Cuando yo era un pibe de 16 años, muchos de mis amigos les encantaba o los obnubilaba el hecho de estar armado. Y yo siempre creí que podía ser un cuadro intelectual que defendía el peronismo. Me dediqué a leer libros, no me dediqué a las armas. Aníbal Fernández, bueno, usted fue muy amable por este diálogo que sostuvo con nosotros durante una hora. Le mandamos un saludo. No, gracias a ustedes. Bueno, y cumplo porque siempre he dicho que iba a estar un día y la verdad que fracasé, entonces me saco una responsabilidad menos. Pido disculpas por no haber cumplido antes. No, por favor, ya cuando esta pandemia termine nos vamos a encontrar seguramente en el estudio de radio. Le mandamos un saludo. Muchas gracias. Gracias.